el jueves, no recuerdo, del viaje a Tucumán, a Santiago del Estero. Fue muy precioso estar con nuestros hermanos, primeramente en Boy Muerto, y necesitamos también que esté alguien con ellos apuntalándolo. Estamos orando y clamando al Señor para que al menos un matrimonio pueda estar cada semana o cada 15 días para que bendigan los hermanos en Boy Muerto. Cada día me sorprendo de cómo llevan adelante la construcción. Ahora están haciendo una pieza, van a hacer otra, así que vamos a tener lugar a veces donde hospedarnos y vamos unos cuantos, aunque nunca nos quedamos sin hospedarnos, todo lo contrario. Así que estoy orando por esto. Al otro día partimos para Tucumán y estuvimos en la iglesia del pastor Omar Bracamonte. Celebraban, nos festejaban el aniversario de la iglesia. Hemos pasado un buen momento con ellos y créanme que son tan trabajadores estos hermanos. La iglesia, el salón es algo espectacular. Yo lo vi cuando era un taller y ahora lo transformaron en un salón precioso. Y uno puede decir, me quedo contento con eso. Y claro que estoy contento y estamos contentos. Pero compartía los otros días y faltaban muchos hermanos, lo que me da mucha alegría que chicos que eran adolescentes, ahora están casados, tienen hijos, están funcionando en la iglesia y esto es una bendición tremenda. Le contaba y lo señalaba Hernán, después fuimos a la iglesia del pastor Antonio Díaz el domingo a la mañana y a la tarde volvimos a estar con el pastor Bracamonte y ahí ver un par de muchachos que me acuerdo fuimos con Hernán, Emanuel Simaomo, Gisela Leiva y ahí estuvieron ellos ocupándose de un campamento de niños y ahí también vemos que esos niños ya están casados, uno tiene hijos y la verdad que más allá del salón y de lo precioso que en verdad vemos cómo han crecido, pero lo que más me alegraba y compartía con los pastores es que la iglesia sigue caminando. La iglesia está fuerte, con los jóvenes sinceramente consagrados, entregados, muchos de ellos, y entonces uno da gracias a Dios y ve que el trabajo no es en vano y que siguen adelante con todo lo que el Señor nos está indicando. Bendito sea Dios. Yo quisiera que veamos un versículo. Estuve pensando en estos días, venía esa cosa que el Señor trae y nos habla. En cuanto seguimos diciendo los tiempos que vivimos, decía nuestra hermana Clara. Y sí, son tiempos peligrosos. El mismo apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, el mismo Pedro habla y dice, después de mi partida pueden entrar lobos rapaces y esto tenemos que tener cuidado. Y traía a mi vida estos días la porción de las Escrituras donde nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás cuando va al desierto. Y automáticamente cuando uno piensa en todas estas cosas que vivimos a diario, los hijos de Dios, me vino el versículo que está en Romanos 8:37, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me aferré a esto. Y quería transmitirlo a la iglesia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Y claro que la tentación te va a venir y me va a venir. Todos los días. Aquel día cuando Moisés me viene ahora a la memoria, me trae el Espíritu Santo, cuando Moisés ya había pasado el río, el Mar Rojo y
y va caminando y los amalecitas no lo quieren dejar pasar. Y el Señor le da la victoria al pueblo de Israel. Y dice que la lucha entre la carne, entre el pueblo de Dios, los israelitas y los amalecitas iba a ser todos los días. Amalec es figura de la carne y nosotros somos el pueblo de Dios, escogido de Dios. Así que todos los días va a haber una lucha continua, permanente, y que tenemos que pelear la buena batalla, porque el Señor nos manda eso. Cuando veo ahí, yo quiero que veamos ahí un comentario que me pareció interesante poderlo compartir con la iglesia en Romanos capítulo 8, cuando está diciendo su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y más que vencedores, tengo una descripción aquí, una riqueza en mi Biblia, que dice, más que vencedores, está por sobre encima de todo. Y habla de conquistar. Y la palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar en forma absoluta. Eso somos nosotros. Esto no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. El amor de Cristo conquistó la muerte y debido a ese amor, su amor nos hace más que vencedores. Y esto quiero, mi hermano, que guardemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tenemos que saber que tenemos 3 enemigos declarados. El mundo, la carne y el demonio. Pero lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Está con nosotros. Y en su palabra, el mismo Señor Jesucristo nos enseña a contrarrestar a estos 3 enemigos. Vemos cómo Él venció posteriormente una vez y para siempre con su muerte en la cruz del Calvario, en aquel momento que ahora vamos a repasar, que está en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo tentado. Y dice el capítulo 4, el versículo 1, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero esto es lo que es interesante y que tenemos que saber, mi hermano. Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo. Es verdad, en él habitaba toda la deidad, pero también era todo hombre. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando estoy hablando de esto, que estaba lleno del Espíritu Santo, era una de las cosas que el Espíritu quiere hablarte y quiere hablarme. Que anhelemos y busquemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo y tenemos que buscarlo. Anhelándolo está bien, pero falta un paso más. Busquemos a Dios y busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto que muchas veces no lo compartimos, aunque esta mañana escuchábamos algo de esto. Aquel día cuando están los suyos y el Señor Jesucristo le había dicho que se queden ahí, estaban unánimes y juntos y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas los idiomas que estaban de toda la gente que estaba ahí. Así que anhelemos y busquemos. Porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que estoy hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Ahora podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo como hombre. ¿Qué experimentaba? Porque era todo hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, aun cuando en Él habitaba la plenitud de la deidad,
También experimentaba tristeza, experimentaba un crecimiento, ya lo vamos a ver, sueño tenía, pobreza, tenía un cuerpo físico y también sentía cansancio. Todas las cosas que podemos sentir nosotros, el mismo Señor las experimentó, pero bendito sea Él que venció. Cuando hablamos de tristeza, si ustedes recuerdan el pasaje que está en Mateo capítulo 26, cuando Él está en el monte Getsemaní y ya sabe que va a morir y le pide a los suyos que por favor oren. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Esto siempre lo digo y ustedes me han escuchado decirlo. Necesitamos la iglesia de orar los unos por los otros. Y el Señor ya lo estaba en ese momento dejando claro la necesidad que teníamos como iglesia. Pero ahí vemos en ese momento que sufre tristeza. Era todo hombre y era todo Dios. Pero lo que siente un hombre lo sentía el Señor Jesucristo. Era necesario que sea así, porque iba a morir posteriormente en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Iba creciendo. Ahí cuando Lucas lo relata, que el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Así que podemos ver que también fue niño y fue creciendo. Y nació en un pesebre. Ese crecimiento natural que tiene cualquier chico, como uno lo ve cada día. Ahí lo ven amamantándose, después están saltando acá, como Ramiro. Gloria a Dios. Y es un crecimiento natural. También tenía hambre, lo podemos ver después en el versículo siguiente, después de 40 días tuvo hambre, así que tenía hambre. También tenía sueño, los otros días, el jueves hablamos de la tempestad y el Señor dormía también. Y habla de pobreza. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 58, dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta es una de las cosas que a mí me quedó clavada en el corazón. Cuando uno quiere servir al Señor, tiene que saber que hay un momento donde dependemos pura y exclusivamente del Señor. Y si el Señor nos envía a un lugar donde no tengo dónde apoyar la cabeza, tendrá que ser así. Pero puedo dar testimonio de que el Señor siempre es más que bondadoso. Pero lo que pasa es que uno tiene que tener esa disposición en el corazón, de decir, donde vaya, estoy bien. Y créame, mi hermano, que es precioso, donde uno vaya, si tiene que dormir en el auto, dormirá en el auto. No sé lo que les esperará a ustedes si el Señor permite, abre las puertas para que vayan al Chaltén. Si van a dormir abajo de un árbol, va a ser difícil porque no hay. Hay viento y cuantas cosas más. Y tenía un cuerpo físico. Cuando el Señor resucita, le muestra, miren mis manos, miren mis pies, soy un hombre. Y sentía cansancio. Podemos recordar esa porción de las Sagradas Escrituras cuando él va caminando en Juan el capítulo 4 y se encuentra con la mujer samaritana y dice que Jesús estaba cansado del camino. Era necesario descansar. Pero mi hermano, yo quiero decirte, todas estas experiencias que vivió el Señor Jesucristo, fue consumado es. En la cruz del Calvario murió y al tercer día resucitó triunfante. Y en Cristo Jesús, recordemos, hoy, mañana y pasado, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero cuidado, mi hermano, ahora viene ese cuidado que tenemos que tener, a lo que yo me quiero referir, y donde el enemigo vino a tentarlo al Señor. Vemos al enemigo, vemos cuando el Señor tiene hambre, la carne que tenía el Señor Jesucristo en ese momento, no lo podemos negar. Y el enemigo mostrándole todas las cosas que hay en el mundo. Tengamos cuidado que el Señor Jesucristo venció, pero la lucha entre Amalek
y la iglesia del Dios viviente será permanentemente hasta que el Señor venga. Amén. Y tenemos que ser y disfrutar y proclamar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y digo esto, pero cuidado, cuidado. Es verdad, murió, resucitó y está con nosotros, pero hay una lucha, ¿o no? Permanente. El diablo se disfraza de lo que quiere. Por eso el apóstol San Pedro dice en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios, equilibrados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y mi hermano, la maquinación del Satanás, del diablo, es terrible y es tremenda. Si nosotros, por dar ejemplos que podemos verlo desde siempre, ese ángel de luz que quiso ser igual o mayor que el Señor, mire lo que terminó siendo. Y comienza a hacer su obra o su maquinación desde el principio cuando leemos y abrimos las Sagradas Escrituras. Esa obra perversa que el enemigo permanentemente trata de imponer. ¿A quién? Al mundo son de ellos, pero a los hijos de Dios, exclusivamente para sacarlo de la verdad. Y esos somos nosotros, los que vivimos. Bien decía no hace muchos días, tenía 24 años o 23 años y caminaba, pero estaba muerto. Hasta que el Señor me dio vida, aleluya. A los 24 años tuve vida, y vida verdadera, y vida eterna. Fue cuando el Señor llegó a mi corazón. Y en vez de caminar para el sur, empecé a caminar para el norte, bendito sea Dios. Y me marcó un camino inigualable. Pero cuántas veces el enemigo vino y viene con tentaciones para hacerme caer o para hacernos caer. Y ahí vemos desde el principio esa obra perversa. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, si comen la fruta no van a morir. Y tengamos cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los que están en el mundo que no conocen a Dios seguirán ahí, bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero a nosotros nos interesa y mucho que en verdad podamos aferrarnos al Señor para no ser engañados. El diablo es muy astuto, y más astuto que nosotros. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, palabra va, palabra viene. Eva agarra la fruta, le echa la culpa a Adán, Adán le echa la culpa a Eva, pero la cuestión que cayeron. Pero vemos el estado ideal del hombre después de esto. Esa regeneración y esta vida nueva que el Señor nos dio, por su gracia y por su amor. Ahí vemos cómo el enemigo trata muchas veces, y mi hermano, prestemos atención, es astuto. Se disfraza de lo que quiere. Y escúchenme los jóvenes, escúchenme los mayores, escúchenme, por favor, escúchenme. Cómo el enemigo se disfraza y no te hagas parte de él sin darte cuenta. Los jóvenes muchas veces se resisten a esto tan precioso que el Señor nos dio. Y te puedo decir y puedo levantar la mano que estoy agradecido al Señor por la vida que me dio, hasta que lo conocí. Podía llenarme de gracia, de risa, pero era un infeliz. Créanme que era un infeliz. Y tenía a mi alcance, al alcance de la mano, muchas cosas. No me servían para nada. La felicidad, la bienaventuranza la encontré cuando el Señor Jesucristo llegó a mi corazón. Y hoy tengamos cuidado, hijos de Dios, jóvenes, adolescentes que se crían en la iglesia. Cuidado. Siempre hay un susurro y a veces caemos en esa.
Y a veces algunos jóvenes que han recibido al Señor arrastran a otros a salirse de la verdad. Y la verdad es Cristo. Sí, tranquilo, Tranquilo, que cuando menos te esperaste, caíste. Y después la tristeza es muy grande. Jóvenes, adolescentes, tomemos en serio que lo que el Señor nos da es incomparable. Y a veces, porque somos jóvenes, queremos hacer prevalecer la justicia, nuestra justicia, que son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Y el Señor hace como quiere. Pero ¿para qué oramos tanto, decían los otros días? Por uno, por otro. Oramos y seguiremos orando, y el soberano es el Señor. Si quiero sanar, o si quiere sanar, sana, y si no quiere sanar, no sana, y es Dios, y es soberano. ¿Y para qué oramos? Tenemos que orar. Y tenemos que orar los unos por los otros, y por los jóvenes y los adolescentes, y oren los adolescentes unos por otros, para no ser engañados. Seamos vivos, ¿sí? Seamos vivos, vivamos en la verdad. No te dejes engañar. Hay veces que hay jóvenes que se están codeando y sacándolo de la presencia del Señor al otro. No te dejes arrastrar. Así el enemigo empezó en el principio. ¿Y cómo se encarga el enemigo? Dice Jesucristo, cuando está hablando de la buena semilla, y dice, cuando alguno oye la palabra, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No te dejes arrebatar lo que el Señor te dio. Amén. Estoy hablando fuerte, o el micrófono está fuerte, la culpa la tiene el operador. Pero le pongo énfasis, porque mi hermano joven, adolescente, viejo, como yo, no nos dejemos arrebatar lo que el Señor pone y siembra en nuestro corazón, porque es lo mejor. Incita a los hombres, el enemigo se viste como ángel de luz, incita a los hombres al pecado. Y bueno, ya estaba predestinado para eso. Pero en el momento cuando el Señor Jesucristo está cenando con los suyos, dice, como el diablo, Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién se lo puso? Era el hijo de perdición, es verdad. Pero creo que podemos ver que nosotros somos hijos de luz y somos más que vencedores si lo ponemos en las manos de Dios. ¿Quién le puso y sembró en el corazón de Ananías y Zafira que mintiesen al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan esto? No lo podemos recordar así, pasado nomás. Dice que José había vendido una propiedad y la trajo todo el precio total, por si alguno no la conoce, el precio total de lo que había vendido lo trajo a los pies de los apóstoles y dijo, esta es mi ofrenda. Y no sé quién los mandó a Ananías y Zafira, pero sé quién sembró en el corazón de ellos. Vinieron con un poco de dinero, dijeron, vendimos la propiedad, haciéndose los buenos y poniendo el precio de lo que habían vendido. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Creo que esto no se repite después en las Escrituras. Pero es para que tengamos temor y no dejemos que el enemigo nos saque de la verdad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto, y era mentira.
había dejado una parte. Pero si era tuyo, ¿para qué lo trajiste? Te hubieses quedado y ya está. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? El diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero los hijos de Dios tenemos que vivir en la verdad. Otra vez vuelvo con lo mismo. Aquel día cuando estaba Spurgeon, ahí en Casa Bíblica, estaba Spurgeon, y viene Juan Pérez, no sé quién era, y entonces dice, los chanchos vuelan. ¿Y qué hizo Spurgeon? Dijo. Estaban todos los alumnos, ahí estaba Dylan, estaba Franco, a ver otro ahí, Juan. Y dice, vamos a ver que los chanchos vuelan, vamos a ver. Y cuando no volaban. Y dice Spurgeon, es más fácil que un chancho vuele que los cristianos mientan. ¿Para qué mentir? El Espíritu Santo es luz. Y ahí muere Ananías y a las 3 horas muere la mujer. ¡Qué tristeza! Dejarse envolver por el enemigo. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, como decía Clara hace un momento. Y del Señor Jesucristo que nos dice, ahora, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta fin del mundo. Aleluya. Esta es la seguridad que tengo. Y el temor que me entra, créame, no es miedo, esa reverencia que quiero tener para con el Señor. Para no ser un vivo, tonto. Para que el Señor se engrandezca dentro de mi corazón y viva en la verdadera verdad, que es Jesucristo, nuestro Señor. Como dijo Karachi, la verdad es la verdad. Así me conocen por todos lados. Mi hermano, tenemos que resistir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin. Ahora cualquiera que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice la Escritura, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La carne y encima el enemigo. Hay que resistir. Hay que resistir. Mire, vamos a hacer algunos. Yo aquí elegí algunos nombres de la Biblia. Aquel tiempo cuando Lot es cautivado y Abraham sale a liberarlo y conquista todo y lo libera a su sobrino, aquel que tenía que haber dejado cuando el Señor le dijo, otra de las cosas que tenemos que aprender es la obediencia a Dios. Le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, y él se lo trajo a Lot y le creó problemas. Y en esta situación lo tiene que ir a defender, a liberar. Y entonces cuando va y lo libera, dice que el rey de Sodoma le trae una ofrenda. Podemos ser tentados muchas veces por cosas que nos quieren dar fuera de lo que es de Dios. Y déjenme contarle algo, mi hermano, que ya lo saben todo y lo he contado muchas veces. Yo no recuerdo bien si en el año por ahí 92, no recuerdo. Y puedo decirlo con nombre y apellido. Vino la prima de Zulema Yoma, que era la mujer del presidente de la nación, Carlos Menem. Entra y vio una cantidad de jóvenes, y tantos jóvenes, sí, como siempre, gracias a Dios por la casa bíblica. Y quiso ir a conocer la casa bíblica cuando le dijimos lo que era. Y recuerdo que llegábamos, la llevamos al fondo, allá, donde está el salón. Y entonces ella comenzó a ver que nos faltaban cosas y que teníamos que terminar algunas cosas.
Y entonces me empezó a hacer propuestas. Y me dice, mire, ustedes acá tendrían que terminar esto. No me acuerdo quién más estaba con nosotros. Ustedes pueden terminar esto, nosotros les podemos dar dinero. Y yo me acuerdo que íbamos caminando entre los pabellones y la casa de Lucas y de Cintia ahí por la mitad. Y le digo, mire señora, hasta aquí lo que tenemos es lo que el Señor nos dio. Con el fruto y el esfuerzo de una cantidad de hermanos que decidieron colaborar. Usted perdone, pero yo de los políticos no recibo absolutamente nada, porque después van a querer a nosotros hacerlos como ellos, y nosotros no vamos a recibir nada que no sea lo que Dios nos dé. Algunos me criticaron. Cuando digo algunos eran pastores, vos tendrías que haberlo recibido. Estoy feliz, agradecido y contento de no haber recibido nada de que no venga de Dios. Porque esto con una mano te dan, con la otra te revientan. Que la iglesia sea la iglesia del Dios viviente. Dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios, y no nos dejemos confundir jamás. Yo me voy a morir, pero jóvenes, no se metan con lo que no es de Dios. Son hombres. Y Abraham le dice algo en Génesis 13:23, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. No me interesa. Lo que tenemos es porque el Señor nos dio. Lo que no tenemos es porque el Señor no quiere. Eliseo, este profeta que tenía ahí a su paquete de armas o su ayudante, cuando viene Naamán, ¿se acuerdan? El leproso, que estaba leproso, un hombre de alto rango, leproso, y la sierva le dice, ahí hay un profeta que puede orar y te vas a sanar. Y no quería ir Naamán, un capitán, no sé qué era, lo dice, ahora no me acuerdo. Y encima cuando dice, ¿cómo no vas a ir? Cuando va, Eliseo ni siquiera lo recibe. Le dice, andá y zambullite 7 veces en el río Jordán. En ese río mugriento me voy a ir, habiendo en mi lugar ríos que son mejores que esto. Hasta que va y se zambulle, obedece y queda limpio como un bebé. Pero ¿qué pasa después de esto? Él quiere recompensarlo. Y Eliseo le dice que no va a tomar absolutamente nada de lo que él le dé. Y hermano, a veces la codicia es terrible. Ahí estaba Giesi, el amigo, el ayudante, y escuchaba lo que le decía Eliseo. ¿Cómo no va a agarrar con todo lo que le puede dar o le está ofreciendo? Se va Naamán con todos los suyos y Giesi va corriendo con la codicia y el engaño del enemigo, que a veces la codicia también la pone el enemigo en el corazón. Por tener más. Cuidado, mi hermano, no hagas nada incorrecto por tener más. No nos va a ir bien, no. Cuidado. Y va Giesi corriendo y dice, mirá, ahora mi Señor quiere que le dé. Y no sé lo que le da, no me interesa ahora de mencionarlo. Pero cuando llega donde está el profeta, la lepra que tenía Naamán se le pasó a Giesi. Por mentir, por dejarse envolver por el enemigo. Mi hermano, somos más que vencedores, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos al Señor, bendito sea Dios, que nos ilumina, que nos guía, que nos clarifica todas las cosas. Y otra de las cosas que puedo mencionar, cuando uno resiste, Pedro, en ese momento cuando Simón el mago ve lo que está pasando, le imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo y él quiere comprar con dinero lo que era de Dios.
Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. En amargura de hiel estás. Resistamos, mis hermanos. Pueden venir ofertas de donde quieran, pero si no está Dios en la cosa y si no es de Dios, rechazala. Aunque parezca que todo va a ser fructífero, cuidado. El enemigo es astuto y nos quiere hacer caer. Y ahí podemos ver, si yo leería, pero para no extenderme tanto en la palabra, si quieren subir los músicos, ya voy a terminar. Ahí en el capítulo 4, cuando vemos todo el desarrollo, cómo viene el enemigo a tentar a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo, como dije, era todo hombre, rehúsa todo honor mundano. Qué lindo cuando te alaban. No, mi hermano. Que estemos en la presencia del Señor, disfrutando de su gracia y de su bondad. Te lo puedo decir con seguridad. Hoy te aplauden, mañana te insultan hasta no sé dónde. Te lo digo. Te lo digo porque lo viví. Muchos aplausos, miles de aplausos, y al otro día insultándote y diciéndote cualquier barbaridad. La mano del Señor está extendida. Gloria a Dios. Abraham, Eliseo, Pedro y tantos otros que podría nombrar, se aferraron a Dios y fueron más que vencedores. Mi hermano, el Señor quiere que seamos más que vencedores. Todos nosotros, todos recibimos su promesa. Que dice, aquí yo estoy con vos, con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Amén, adolescentes, amén, jóvenes. Déjame que te diga otra cosa, joven, adolescente, no te dejes engañar. Con simpatía porque tiene quizás un carácter no sé cómo. Pero humilla tu corazón, ponete en las manos del Señor y no des rienda suelta al que te quiera sacar de la presencia de Dios. Decile no, no, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No presentemos nuestros miembros al pecado, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos toda la armadura de Dios. ¿Sí? Leamos Efesios capítulo 6. Resistamos. Permanezcamos firmes. Mire lo que quiero terminar diciendo. Así que nosotros, dice el apóstol Pedro, segunda Pedro 3:17, los que anotan los versículos. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Sé firme, joven. Sé firme, adolescente. No te dejes arrastrar por el error de los inicuos. ¿Y qué es? Y sacarte de la presencia de Dios. Vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, qué lindo. Mi hermano, los felicito a los jóvenes. Que sigan con este anhelo, con este deseo de estar evangelizando ahí. Qué alegría me daba ver esa foto. Adelante, jóvenes. Quizás alguno se levante y le diga, vamos, dejá de hacer pavada. No, sigamos adelante. Y aun cuando pareciera que no se convierte nadie, tranquilo, sigamos adelante porque el Señor se va a encargar de traer a la iglesia a los que son suyos. Porque cuando la iglesia se mueve, gloria a Dios, el Señor se mueve. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardémonos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. ¿Sabés qué tenés que decir? Lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te voy a decir algo más para terminar. Nosotros somos más que vencedores, pero dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para avanzar, aleluya, y extender el reino de los cielos con su palabra, con nuestras vidas, haciendo reflejar la gloria de Dios, para que la persona de nuestro Señor Jesucristo se engrandezca. Somos más que vencedores. ¿Podés inclinar tu cabeza y decirle al que está al lado: somos más que vencedores? Somos más que vencedores. Créelo, mi hermano, somos más que vencedores. No por la fuerza que tenemos, porque Cristo Jesús está en tu vida y está en mi vida. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.